El podcast está disparado. Si tú quieres tener público, si quieres tener seguidores, si quieres vender, si quieres que te contraten tus servicios profesionales a través de internet, el podcast cada vez es un mejor medio disponible para todo el mundo. Vivas donde vivas, en el pueblo más pequeño del país más alejado o en la ciudad más grande, da exactamente igual. Todos tenemos la misma oportunidad de que nos vaya muy bien con el podcast. Pero en este vídeo te voy a dar unas claves muy importantes para que te vaya espectacular. Y una de las preguntas que más me hacen es: Javier, ¿cómo hago un podcast solo de audio, como si fuese una radio, para escuchar en Spotify, Apple Podcast, etcétera? O uno como los de YouTube, que son con vídeo y que salgo yo también, pero se escucha también en podcast a través de YouTube y otras plataformas. ¿Por qué? Porque el audio sirve. Entonces tienen la gente esa duda. Y como todo en la vida, lo primero que le digo: oye, hay pros y hay contras. Tú tienes que decidir si los pros te interesan o si los contras pesan más y no te interesa. Y fíjate por qué. En cuanto a hacerlo solo de audio, tiene varias ventajas importantes. Una, que no tienes que estar bien vestido, ni peinado, ni en un sitio súper agradable. ¿Por qué? Porque solo te escuchan. Puedes estar en pijama o pijama, puedes estar en la playa, puedes hacerlo donde quieras, cuando quieras. Y eso es una facilidad de producción importante. Puedes hacer 10 al día si te da la gana. En cambio, con vídeo es más complicado porque tienes que estar pendiente de la imagen, de la iluminación, de la cámara y de otra serie de aspectos que lo complican un poco. Tampoco es tan difícil, pero bueno, puede hacer que la producción sea más lenta y te cueste más porque sales tú, sale el sitio donde estás. Entonces ahí tienes que sopesar si prefieres hacerlo más fácil y hacer más, o hacerlo un poco menos fácil, no voy a decir más complicado, y hacer un poco menos pero te ven. ¿Qué tiene de bueno que te vean la cara? Y eso es importante. Los seres humanos, cuando nos comunicamos, por lo general vemos la cara a la gente. Al verle la cara, por genética ya, por programación de miles y miles de generaciones, y para preservar la especie, nosotros somos muy buenos reconociendo caras. Y no solamente reconociendo caras que conozcamos a la persona o no, sino también con qué intenciones viene. Eso, cuando vivíamos en cavernas, era importante para saber si venían a atacarnos, a comernos, a aparearse, no sabemos. Y posiblemente no había muy buena comunicación entre seres humanos en aquella época. Ahora tampoco. Entonces, a raíz de todo eso, hemos desarrollado esa capacidad de conectar mucho con la gente a través de la mirada, el lenguaje corporal que nos dice. Entonces, a la hora de enganchar a tu público, a tu gente de tus redes sociales, el hecho de salir delante de la cámara te puede dar un plus. O no, por ejemplo, con esta cara a mí me da un contra, no un plus. Pero bueno, es lo que hay. No hay filtro que valga para esta cara. Pero así y todo, hay gente que me sigue. Y si tú me sigues, muchísimas gracias. Y si no, es el momento de darle a suscribirse, porque aquí vas a tener mucha y muy buena información sobre desarrollar tus redes sociales, generar ingresos de las redes sociales, de internet, y que te sirva para tener un futuro o una jubilación muy buena. Y eso es importante y muy realista de hacer hoy en día con las redes sociales. Tú sígueme y te vas a dar cuenta que es fácil y muy posible de hacer. Pero también la voz es importante. Tu voz comunica no solamente frecuencias, sino también comunica emociones, comunica tu personalidad y una serie de cosas que, por eso mismo, la radio ha sobrevivido a la televisión y a muchos otros, a internet, por ejemplo, que la gente pensaba que luego de la televisión la radio desaparecería y luego de internet desaparecerían la televisión y la radio. Y resulta que la televisión ha sentido muy duro el golpe de internet, de YouTube, etcétera, pero la radio no tanto, porque es otra cosa. Hay una comunicación muy diferente entre la persona que habla y la persona que escucha. Pero contenidos solamente de voz también son muy buenos para mucha gente. Por ejemplo, la gente que va conduciendo, manejando, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, o va haciendo algún deporte tipo caminar, trotar, correr, hace que te pongas tus cascos, tus audífonos, y haces tu deporte y no puedes ver, obviamente, porque te estrellas con lo primero que tropieces y te caigas. Pero sí te siguen y te escuchan, y eso te da una gran ventaja con respecto a la gente que hace solo vídeo, por ejemplo. Sin embargo, recuérdate que si haces vídeo puedes extraer el audio, o lo hacen ya las plataformas algunas automáticamente, y eso lo pueden escuchar o lo pueden ver. Pero
Claro, si yo voy a hacer un podcast y sé que hay gente que me escucha y no me ve, no puedo decir, mira, en esta hoja aquí hay un texto que dice, mira, porque obviamente la gente que lo está escuchando va a dejar de escucharte porque no puede ver lo que está señalando. Entonces tienes que tener un lenguaje, una comunicación muy diferente, pensando que va a haber mucha gente que no te va a ver, sino que te va a escuchar. Ahora, tiene mucho que ver si ya tienes algún tiempo siendo tu red social, si ya empezaste tu red social, sea en audio, por ejemplo, un podcast, o en vídeos pero donde tú no sales. Es importante tomar en cuenta que el escuchar, igual que el leer un libro, ahí funcionamos ambos. Quiero decir, funciona el creador de contenidos creando ese libro, ese texto o ese audio, y funciona y crea también la persona que te ve, te escucha o te lee. Porque la persona, por eso no es lo mismo leer un libro que ver la película del libro, porque en la película te lo dan todo hecho. Cuando tú lees un libro o escuchas una radio, un podcast, y no conoces a la persona, tú le pones cara en la mente. Por la voz, tú te imaginas a un tipo de persona. Y entonces, hay veces que cuando uno conoce personalmente a la persona que solo escuchaba, te llevas o una alegría o una decepción. Porque no es como te lo imaginabas. Igual el libro, tú lees un libro, lees personajes y le pones una cara, un cuerpo, una voz, una actitud a los personajes, y resulta que cuando hacen la película solo te enseñan el que se le ocurrió al director, al productor, al actor de la película, etc. Y si previamente leíste el libro, la película por lo general, no te gusta tanto porque no coincide con lo que tú tenías aquí en la cabeza. Eso me pasó a mí, los que tenemos más de 30, jóvenes, pero más de 30. Por ejemplo, Mafalda. Tú debes haber leído o conocido o escuchado a Mafalda, sobre Mafalda. Eran cómics o libros, había de todos los formatos, y cada uno de nosotros lo leía, pero le ponía una voz pues imaginaria a cada uno de los personajes. A mí me pasaba aquí en España con Mortadelo y Filemón, que son unos cómics súper famosos, espectacularmente buenos. ¿Y qué pasa? Que yo le puse una voz en mi mente a Mortadelo, una Filemón, una Mafalda, una Felipe, etc. Y cuando empezaron a salir series o animadas o películas de Mortadelo y Filemón, me di cuenta que no era lo mismo, no era como yo me lo imaginaba. Le ponía una voz así, que nada que ver con lo que yo tenía en mente, o mi personaje creado por varios años leyéndolos, y no me gustó. Y eso suele ocurrir también con la radio. Cuando tú no le conoces la cara a un locutor, una locutora, y lo idealizas o le pones una imagen, y cuando la ves en persona o incluso en una foto te das cuenta que no tiene nada que ver, y lo que te digo, o te llevas una decepción como cuando escuchan mi voz y luego me ven, o te llevas una alegría, por ejemplo, con otra gente que tiene un físico mejor del que tú esperabas. Bajo todo punto de vista, no quiero decir más o menos guapo o bonito, no, mejor o peor dependiendo de tantos parámetros subjetivos que no me voy a meter en este vídeo. Pero tomando todo esto en cuenta, es muy importante que lo consideres. Y si quieres realmente conseguir más clientes, si tú eres médico, abogado, consultor, ingeniero, arquitecto, realmente todas las profesiones, o casi todas, uno puede conversar, hablar con la gente, enseñar, compartir experiencias, invitar a gente que hable del tema que a ti te interesa, que la gente te reconozca por ello, y así puedes crear un público increíble, y aparte increíblemente conectado a ti con un podcast. Hoy en día están explotando y hay gente haciendo muchísimo dinero con podcast. En español, en inglés, en cualquier idioma. Sobre todo en español hay muchísima gente, en inglés más, por el momento. Pero es una gran oportunidad. Si no sabes cómo hacerlo bien, si quieres aprender, si quieres una guía, si quieres que te digan cómo hacerlo paso a paso para no equivocarte, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, con qué equipos que necesitas muy pocos, etc., no lo pienses más y métete en el programa Go, que aquí paso a paso es el camino que yo he enseñado a más de 3.000 personas a recorrer un camino con las redes sociales y ganar mucho dinero con tu profesión, ejerciendo tu profesión, consiguiendo más alumnos, más pacientes, muchísimos más clientes dependiendo de tu profesión, y eso hace que tengas no solamente un presente sino un futuro muchísimo más prometedor a nivel profesional e incluso personal. Así que monta tu podcast y te espero en el programa Go, que vas a aprender todo esto y miles de cosas más.